Disculpen, ¿me puedo quedar acá? Es que tengo acá todos mis documentos. Espero no les moleste. ¿Cuántos minutos tengo? ¿15? Bueno, mi exposición sobre... ¿Me escuchan bien? Sí. Mi exposición sobre esta reforma tributaria tiene tres lineamientos básicos, que son uno primero desde un punto de vista micro, un poquito micro, no tan, pero micro. Segundo, desde el punto de vista de la política económica. Y al final voy a dar unas ideas generales, de la misma manera que hizo el profesor Andrés, como manera de conclusión o de pregunta, más que todo. Quiero abrir poniéndoles un ejemplo que utilizo en mis clases de política económica, y es el siguiente. Imagínense que ustedes van con 9 amigos, o sea, usted y otros 9 amigos, total 10 personas, a una cena, a un restaurante. Y cuando van a esa cena, en general el plato cuesta 8. En mi ejemplo, el plato cuesta 8. La comida como tal cuesta 8. Y la bebida cuesta 2. Eso quiere decir que vamos a asumir que hay precios fijos, entonces vamos a asumir que todo el mundo paga en general 10 pesos. ¿Es claro? Entonces, listo, usted paga sus 10 pesos y la cuenta, como son 10 amigos, saldría por 100 pesos. ¿Sí? Listo. ¿Hay algún problema en si decimos cada uno paga lo suyo, o como decimos en Colombia, americano, o en que todos pongan lo que corresponde, o que dividamos la cuenta? No hay ninguna diferencia, porque todos consumieron 10, todos pagan 10, ¿claro? En microeconomía hay un dilema, que es el dilema o hay un problema económico que es el problema del free rider, o lo que conocemos en Colombia como el goterero. Entonces, ¿qué hace el goterero? El goterero ve que en la carta hay un postre que en mi ejemplo obviamente está perfectamente acomodado. El postre cuesta 10. Miren que el postre cuesta exactamente lo mismo que la cena más la bebida. El postre solamente cuesta 10. Entonces esta persona, Fabián, va con sus 9 amigos y Fabián dice, yo voy a pedir un postre. Y yo lo pido, entonces ahora la cuenta de Fabián serían 20. ¿Sí es claro por qué? La cena más la bebida más los 10 de mi postre. Si hacemos una repartición de cada quien paga lo que consumió, Fabián debería pagar 20, ¿cierto? Pero si hacemos una repartición de dividamos la cuenta, o americano creo que es, a cada uno nos tocaría de a 11 pesos. ¿Sí es clara la idea? Porque usted ya divide 110 entre 10 personas, cada uno paga 11. Miren la gran diferencia que hay ahí. La gran diferencia, la primera pregunta que les voy a dejar para que se la lleven es, ¿quién consumió el postre y quién lo tiene que pagar? ¿Quién lo va a tener que pagar? Entonces, esa es la primera cosa que le voy a decir. Acá está. Qué pena, lo hubiera podido traer en una presentación. 2. Voy a leer, yo obtuve el documento de manera legal, obtuve el documento de la reforma, el proyecto a la reforma, y es el proyecto de ley a la reforma 134, y dice, el artículo, capítulo 1, el artículo se decreta el estatuto tributario, les quiero leer para aclarar la diferencia entre riqueza y patrimonio, que fue ese cambio fundamental en el nombre, que uno a veces tiene que ser cuidadoso con esos cambios en el nombre. Me cambiaron, ahora no se llama impuesto al patrimonio, se llama impuesto a la riqueza. Entonces es diferente. Abro comillas, artículo 294.2, hecho generador. El impuesto a la riqueza se genera por la posesión de riqueza al 1 de enero de 2015, cuyo valor sea igual o superior a 1.000 millones de pesos. Para los efectos de este gravamen, el concepto de riqueza es equivalente, por favor paren bolas, al total del patrimonio bruto del contribuyente poseído en esa fecha, menos las deudas vigentes a esa fecha. Entonces, si usted lo tiene, básicamente lo que tiene es una estructura de activos menos deudas, pero miren que acá hay una cosa súper chistosa en esta reforma. En el documento que está, no incluyen una cosa hermosa que son las exenciones, de las cuales les voy a hablar en un minuto. Como parte de su riqueza, usted la calcula como su patrimonio, sus activos, menos las deudas. Entonces usted tiene un apartamento que vale 200 millones de pesos, pero debe 100, su riqueza es 100. ¿Es claro por qué? Porque el apartamento no es suyo, básicamente. Es mitad suyo, mitad de la entidad que le prestó. Entonces, partamos de eso. Y partiendo de eso, de esa base de la reforma, que la tengo acá, si la quieren, pues se las puedo pasar, hay una cosa curiosa en el título de este panel. El panel dice que el déficit del cual ya les hablaron el profesor Martín y el profesor Chavarro, el déficit lo financia la clase media. Lo primero que voy a decir es que estoy en desacuerdo con ese título. Ese déficit, y ojo, yo no soy progobiernista ni estoy defendiendo la reforma, yo vengo de la Universidad Nacional, entonces el único lugar donde no me pueden poner es en ese centro derecha, más hacia la otra, es el siguiente. Entonces miren, cuando uno evalúa a fondo la reforma es de 1.000 millones para arriba, listo, entonces el 1.000 millones paga el 0,1% de su riqueza en este caso. Si usted tiene un patrimonio, ojo, una riqueza, disculpen, me estoy equivocando, una riqueza de 2.000 millones paga el 0,2%, 3.000 millones el 0,35%, 5.000 millones el 0,75%,
8.000 millones el 1,5%. Entonces, miren aquí la primera pregunta que me quiero hacer o que les quiero dejar. Si yo tengo un patrimonio de 8.000 millones, una riqueza, disculpen, de 8.000 millones, voy a pagar 1,5% de esa riqueza como impuesto. Pero si tengo 100.000 millones, ¿cuánto voy a pagar? Igual, porque ya el límite está calculado de ahí para arriba, ¿sí es clara la idea? Entonces, ahí ya de paso hay una injusticia, no estoy defendiendo a nosotros, las pobres personas que tenemos 8.000 millones de riqueza y me están clavando el mismo impuesto que a este man que tiene 100.000, me parece una grosería, pero datos, el hombre más rico de Colombia es Luis Carlos Sarmiento Angulo, que posee una fortuna de 14.200 millones de dólares, multiplique por 2.000, eso da 28 billones de pesos. Segundo personaje más rico de Colombia, Santo Domingo, 11.100 millones de dólares, esto según la revista Forbes del año pasado. 11.100 millones de dólares, o sea, 22 billones de pesos. Ardila Lule, 2.400, él es más pobre que los demás, 2.400 millones de dólares, y el señor Gilinski, 2.900 millones. Entonces, miren que cuando estamos hablando de las personas más ricas de Colombia, el impuesto que les va a tocar realmente es ínfimo comparado con la riqueza que tienen. Listo. Ahora, sigamos. Tengo acá un informe para decir por qué, para sustentar por qué estoy en desacuerdo con el título de la clase media. Tengo el informe de la ANDI del 2013 de la clase media en Colombia. Qué pena no debía haberlo traído en una presentación. Leo. Dependiendo, hay muchos diferentes metodologías de cálculo y dice, un estudio del BID que dice que es del 2012, dice que la clase media es el grupo de gente que tiene entre el 50 y el 150% de la mediana, o sea, del valor central de los ingresos de los hogares. Entonces, en Colombia, para el mismo Banco Interamericano de Desarrollo, en 2010 una persona en Colombia es clase media si se gana 12 millones de pesos al año, o sea, un millón de pesos al mes, ¿no? Un millón de pesos al mes. Dice el mismo estudio que hay diferentes enfoques según el estrato. En Colombia es muy común el estrato, pero el estrato, ojo, los estratos socioeconómicos en Colombia se crearon para el pago de los servicios públicos, no para la segmentación de la gente en términos de ingresos, fue para pagar servicios públicos. La tabla no la recuerdo, pero es como que estrato 1 y 2 tienen subsidio, estrato 3 tiene un subsidio pequeñito, estrato 4 no tiene ni subsidio ni pago, y estrato 5 y 6 pagan adicional, eso es lo que entiendo. Entonces miren que al final, para no extenderme mucho, el Banco Mundial al final decide 4 grupos de ingresos. Los pobres son los individuos con un ingreso per cápita diario inferior a $4, o sea, más o menos 8.000 pesos. Si usted no tiene 8.000 pesos diarios, usted es pobre según el Banco Mundial. Para no seguir, entre 8.000 y 20.000 pesos, usted es vulnerable o clase media emergente. Entonces revise sus bolsillos, clasifíquese. Clase media, usted es clase media si tiene un ingreso entre 20.000 pesos diarios y 100.000 pesos diarios. Clase media, dice el Banco Mundial. Y la clase alta ya son los que tienen más de 100.000 pesos diarios. ¿Listo? Entonces con eso cierro. ¿Qué quiero decir acá? Al final, la clase media no es quien va a pagar esta reforma. Si usted lo piensa, ¿qué personas de clase media tienen un patrimonio o una riqueza de 1.000 millones? Eso quiere decir que está libre, que si su casa vale 1.000 millones, usted esa casa ya la pagó. ¿Dónde hay casas en Bogotá o en Colombia de 1.000 millones? Hay en Guaymaral, en algunos sectores, pero esa no es la clase media. Yo entiendo, y sin ser formal, debería hacerlo, por clase media la gente como nosotros, que tiene su casa, que la está pagando, que tiene un carro, que seguramente lo está pagando, que ya acabó de pagar el carro, que de pronto tiene una finca, que de pronto tiene, el abuelo le dejó una casa en algún barrio y usted lo arrienda. Esa clase media, quiero diferir con los estudiantes que crearon el título, no es quien va a pagar esto. No lo estoy defendiendo, ¿o sí? Sí hay que ponerle impuestos a los ricos. Entonces, muy bien. Esa reforma no la va a pagar la clase media. Ese es el primero, ¿listo? Entonces, ese es mi primer enfoque. Acá tengo un ensayo que hizo el señor Raúl Alameda en el 2012, que él trata de hacer un análisis diferente a los clásicos estratos socioeconómicos en Colombia, que son del 1 al 6, y el tipo dice, no, aquí hay más clases. Entonces el tipo dice, no les voy a poner los ingresos porque es muy, muy similar, y él toma como referencia al Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. Entonces él dice, miren por ejemplo esto, la población en Colombia, dice él en el 2012, en el 2012 el 53% de la población es marginada. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen al mes un ingreso de hasta 77.200 pesos, o sea, usted vive con máximo 77.200 pesos al mes. Esos son los marginados, dice él.
y dice él que el 53% de la población es marginada. Por favor, anoten esos porcentajes, ahorita les pido un favor. Dice el mismo señor que los muy pobres son el 21% de la población, que viven hasta con 927.000 pesos al mes. Él crea como 7, discúlpenme ser tan aburridor, Tono. Medianamente pobre el 12% de la población, menos pobre 8% de la población, menos acomodado 2.5% de la población, medianamente acomodado 1.5% de la población, estrato más acomodado 1% de la población, menos rico, dice él, el 0.5% de la población, ya les doy los niveles de ingreso, medianamente rico 0.3% de la población y más rico, él dice que es el 0.1%, pero cuando usted hace realmente el cálculo, si ustedes lo hacen, ya que lo anotaron, lo hacen después, ustedes suman todos los primeros, les da 100, y si suman el último, les da 100,001. Entonces, ahí hay una aproximación que hizo el tipo. Al final, lo que les quiero mostrar es, las personas en Colombia que poseen un patrimonio de, una riqueza de 1.000, 2.000, 5.000, 8.000 o superior, realmente son, según esto, el 1 o el 0,3% de la población, que yo lo tengo acá. En la reforma, disculpen, me vuelvo, es, según la DIAN, publicó, van a ser exactamente 32.000 algo personas naturales, que equivalen al 0,071%, según mis cálculos, de la población. Entonces, al final, si uno lo piensa, la clase media no va a pagar esto porque la clase media está en el ensayo de Raúl Alameda, es probablemente el 30% de la población, que es lo que él llama el menos pobre, el menos acomodado, medianamente acomodado. ¿Clara la idea más o menos para todos? Segundo enfoque. Sí me alcanza. La política económica, que es un área más de la macroeconomía, tiene algunos fines últimos que los estudiantes que ven clase conmigo entienden, pues saben, son los fines últimos, los que nosotros en clase llamamos los fines filosóficos de la política económica. ¿Qué debería ser la política económica? Son la igualdad, la libertad, la justicia, la seguridad. Esos son fines filosóficos, son muy bonitos, pero como hemos dicho al principio de este panel, eso no sirve mucho si usted no lo puede medir, si no lo puede cuantificar, si no lo tecnifica. Entonces nos vamos a unos fines que se conocen como fines operativos de la política económica, que son un poquito más aterrizados que esos fines filosóficos. Son el crecimiento económico, generalmente se mide como el crecimiento de la producción, o sea, el Producto Interno Bruto. También se puede medir como desarrollo económico, es decir, dejar de producir más bananos y pasar a producir productos con mayor valor agregado, por ejemplo. El pleno empleo, que los recursos, el capital, el trabajo y la tierra no estén sin usar, no estén abandonados. La estabilidad de precios, es decir, que la inflación se mantenga en unos niveles tolerables para que las personas no pierdan la capacidad adquisitiva. El equilibrio comercial, o sea, que vendamos y compremos al mundo más o menos lo mismo. Y la distribución de la renta. Desde mi punto de vista, esta reforma, que es una medida de política económica, que es una medida de ajuste, que es una medida de coyuntura, que es una medida cuantitativa porque cambia el valor de algún impuesto, no ayuda a ninguno de esos. Y estoy de acuerdo completamente con mi colega y compañero Andrés Chavarro, el efecto es marginal. La verdad, entonces, hasta ahí lo que voy es decir que la reforma la va a financiar la clase media, pues es teóricamente errado porque no es la clase media quien la va a financiar. Y segundo, que no es decir, realmente esa reforma no va a tener un gran efecto en la economía porque desde el punto de vista teórico de la política económica no colabora con el pleno empleo, no colabora con el crecimiento, no colabora con la estabilidad, no colabora con ninguna. Como se nos ha hecho claro a todos los colombianos a través de los medios, esta reforma lo que busca es tapar un hueco, que es básicamente ¿qué? Desahorro. Cuando, como decía mi compañero, usted en el año pasado se gastó más de lo que le ingresó. Entonces, es lo mismo como una persona. Usted tiene un sueldo de 1 millón y el año pasado se gastó 15 millones. Debe 3, porque cada mes usted se ganó solo 1 millón. Entonces, miren que al final esta reforma lo único que está tratando de hacer es cubrir el hueco, que como dijo el profesor Chavarro en sus gráficos, no nos vamos a detener a explicar quién fue el culpable, fue antes de las elecciones, fue después, fue este presidente o fue el otro. Hay que tapar el hueco y lastimosamente hay que taparlo con este impuesto que, gracias, no nos toca a la clase media. Gracias. Para cerrar. Ay, qué pena. Aquí lo tengo.
Ustedes, es de conocimiento público por los medios de comunicación el tema de la revaluación devaluación de la tasa de cambio. La tasa de cambio está subiendo muy rápido y hay perspectivas de que siga subiendo. Ahí hay un gran problema y estoy completamente de acuerdo. Miren que desde diferentes ópticas, desde la política, desde la micro, ay qué pena. Estoy de acuerdo con el profesor Chavarro y esa deuda ahora con una tasa de cambio más alta va a estar inflada. Y si, como dijo el profesor Chavarro, nosotros sacamos deuda para pagar deuda, lo único que estamos haciendo es abrir un hueco para tapar otro. Y lo que pasa es que gracias al incremento de la tasa de cambio, nuestro hueco que estamos tratando de tapar se hace cada vez más grande. Entonces no lo alcanzamos a tapar con el hueco que estamos abriendo, ¿sí es clara la idea? Entonces, lastimosamente, ese incremento de la tasa tiene un efecto negativo para todo el país, que es lo que les dije al principio de quién se comió el postre. Y ahí voy a hacer, no sé si suene como un ataque, a preguntarle a los gremios, a los grupos que les interesa la tasa de cambio alta, le hacen los exportadores. Los exportadores se benefician con una tasa de cambio alta. Ellos pagan más impuestos, digamos que ellos pueden ser parte de ese grupo de personas que tienen un capital de una riqueza de 1000 para arriba, millones. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que no la puedo mencionar acá porque es muy largo. Si uno revisa, que yo lo hice, las exenciones de impuestos que tienen algunos sectores de la sociedad, se va a encontrar con sorpresas no muy agradables. Les doy una. Pensiones de hasta 27 millones de pesos. Si usted tiene una pensión de hasta 27 millones de pesos, eso lo puede incluir como exención de impuestos. ¿Sí es clara la idea? O sea, no paga impuestos sobre eso, se lo descuentan de la base. El salario de los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y la Policía Nacional. Los dividendos que gana un accionista por tener acciones, valga la redundancia, en una empresa. Entonces, cuando usted revisa, los tengo acá, no me puedo extender, muchas de las exenciones tributarias que hay acá son para las clases más altas o las personas que tienen mayores ingresos, mayor riqueza, mayor renta. Entonces, de ahí uno podría, digamos, concluir que el título del panel es correcto. Al final lo financia la clase media. No lo es tanto, pero sí tenemos que tener en cuenta que hay un montón de exenciones que favorecen a unos grupos de población que tienen, digamos, el poder de presionar a los entes de control o de gobierno. Quiero cerrar, profesor Martín presentó acá los intereses que le genera al gobierno la inversión. Como les decía, reitero la idea, el hueco que tenemos que pagar es cada vez más grande y el hueco que abrimos no nos alcanza para tapar ese hueco. Porque los intereses que le pagan al gobierno colombiano por las inversiones que hace, porque le presta a los bancos privados, por ejemplo, no son igual de grandes a los intereses que el Estado colombiano le tiene que pagar a sus prestamistas, en este caso a las entidades multilaterales, a los bancos internacionales. Entonces ahí hay un problema grave. Estoy completamente de acuerdo con el profesor Chavarro cuando dice que el apretón del cinturón es risible. Realmente la reducción de gastos que van a hacer, ya no vamos a mandar congresistas a viajar porque nos gastamos 40 millones. Entonces no, eso va a representar realmente muy poco y realmente ajustarse el cinturón requiere muchas más cosas, que ahí es donde quiero llegar y adhiero con el profesor Sarmiento, Eduardo Sarmiento, que yo lo llamo el Nostradamus de Chapinero. Todo lo que el tipo dice sale, ¿cierto? Él dice, lo chistoso es que la evasión no se controla. Entonces, si usted no controla la evasión, no le va a alcanzar reforma tributaria ninguna, porque siempre va a haber gente que le va a hacer el quite. Y ahí, desde el punto de vista de la microeconomía, es fácil. Fabián y su esposa tienen una riqueza de 2.000 millones. ¿Qué podemos hacer? Partirla. Le dejo una parte a mi sobrino, le dejo una parte a mi hija, le dejo una parte a no sé quién y la parto. Ahora somos 4 personas que como familia tenemos la misma riqueza, pero está partida en 4 sujetos tributarios diferentes. Entonces, al final, lo que hay que controlar más es la evasión, la elusión de impuestos. Y, finalmente, la tristeza de que en el país no se utilicen las regalías de los recursos naturales, como el petróleo, que básicamente es nuestra base, y con un gran problema, que esos recursos son no renovables. Usted se está gastando cosas que no van a volver a nacer, a surgir de la tierra, y no está haciendo lo que debería hacer. Si quiere tapar el hueco fiscal, pues coja las regalías de tal minera, coja las regalías de tal petrolera y pague. Ya lastimosamente no vamos a poder porque ya la tasa de cambio subió, pero en una condición más favorable deberíamos hacerlo. Gracias.